Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para una buena dosis de chismecito y revelaciones jugosas. Soy, y les doy la bienvenida una vez más a mi canal, su fuente número uno de noticias, secretos y dramas del mundo del espectáculo. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en la vida de uno de los galanes turcos más aclamados del momento, Can Yaman. Sí, señoras y señores, hoy vamos a desentrañar los secretos, los dramas y todo lo que se esconde tras las cámaras de este actor que nos tiene a todos suspirando. Desde sus inicios inesperados hasta sus controversias más jugosas, pasando por sus romances tormentosos y sus proyectos más ambiciosos, no dejaremos piedra sin remover. Antes de que nos lancemos de lleno, como siempre, los invito a suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, corran a darle clic al botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes. Y no se olviden de dejar sus comentarios al final, porque me encanta leerlos y saber sus opiniones. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y vamos a hablar de Can Yaman. Prepárense porque esta historia tiene más giros que una telenovela turca. Desde que Can Yaman irrumpió en nuestras pantallas, se convirtió en un fenómeno global. Su carisma arrollador, su atractivo innegable y su talento actoral lo han catapultado al estrellato. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen perfecta que vemos en las alfombras rojas y en las series de televisión? ¿Cuáles son los desafíos que ha enfrentado? ¿Cuáles son los secretos que guarda celosamente? Porque, como bien sabemos, la vida de las estrellas no siempre es tan brillante como parece. Vamos a empezar por el principio. Can Yaman no siempre soñó con ser actor. De hecho, se graduó en Derecho con honores y trabajó como abogado durante un tiempo, especializándose en Derecho mercantil. Imagínense Can Yaman defendiéndonos en un juicio, más de uno se declararía culpable al instante solo por verlo. Pero la verdad es que aunque era un abogado exitoso, sentía que le faltaba algo. No estaba completamente realizado. Dicen que la vida te da señales, y a Can la vida le habló fuerte y claro. El destino tenía otros planes para él, y un encuentro casual con sus amigos de la infancia, quienes lo convencieron de probar suerte en la actuación, lo llevó a descubrir su verdadera vocación. Al principio lo tomó como un hobby, una forma de salir de la rutina. Se inscribió en talleres de actuación y comenzó a tomar clases de dicción y expresión corporal. Pero pronto se dio cuenta de que esto era mucho más que un pasatiempo. Era su pasión. Era lo que quería hacer con su vida. Sus primeros papeles fueron modestos, apariciones en series y películas de bajo presupuesto. Pero rápidamente demostró su potencial. Su presencia en pantalla era innegable. Tenía ese no sé qué que atrae al público. Fue en 2014 cuando realmente comenzó a destacar en la serie Gönül İleri, donde interpretó a Bedir. Luego vinieron otros roles que lo fueron consolidando como un actor prometedor. Pero fue en 2018 con la serie Erkenci, donde realmente alcanzó la fama internacional. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química explosiva con Demet Özdemir incendió la pantalla y los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas del mundo. Las redes sociales estallaban con cada episodio. Los fans estaban obsesionados con su romance en la ficción y soñaban con que fuera real. Can y Demet se convirtieron en sinónimo de éxito y popularidad. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Detrás de esa química aparentemente perfecta, se rumoreaba que existía una gran tensión entre Can y Demet. Los rumores, como siempre, volaban por todas partes. Algunas fuentes afirman que sus personalidades chocaban constantemente y que las discusiones eran frecuentes en el set de grabación. Al parecer, Demet es una persona muy meticulosa y perfeccionista, mientras que Can es más espontáneo y relajado. Estas diferencias, sumadas a la presión del trabajo y la atención mediática, habrían generado roces constantes. De hecho, después del final de la serie, se distanciaron por completo y nunca más se les ha visto juntos públicamente. Intentaron mantener una relación de amistad, pero parece que la tensión era demasiado fuerte. Algunos incluso aseguran que llegaron a tener fuertes discusiones fuera del set. ¿Qué habrá pasado realmente entre ellos? El misterio continúa. Y como en toda buena telenovela, seguramente nunca lo sabremos con certeza.
Pero los chismecitos siguen circulando, alimentando la curiosidad de sus fans. Otro aspecto que ha generado controversia en torno a Can Yaman es su personalidad, a veces considerada arrogante y egocéntrica. Algunos compañeros de trabajo lo han descrito como un hombre difícil de tratar, con una actitud de superioridad que no siempre cae bien. Se dice que es muy exigente consigo mismo y con los demás, y que no tolera la mediocridad. Esto obviamente puede generar conflictos en el ambiente laboral. Sin embargo, otros lo defienden argumentando que es simplemente una persona directa y sincera, que no tiene pelos en la lengua. Que dice lo que piensa sin importar las consecuencias. Y que a veces esa sinceridad es malinterpretada como arrogancia. También hay quienes sostienen que su actitud es una forma de protegerse de la fama y la atención mediática. ¿Cuál será la verdad? Aquí entramos en el terreno de las interpretaciones y las percepciones. Cada uno tiene su propia versión de la historia. Pero no todos son dramas y controversias en la vida de Can Yaman. También ha demostrado ser un hombre generoso y comprometido con causas sociales. Ha participado en numerosas campañas benéficas y ha donado grandes sumas de dinero a organizaciones que ayudan a niños necesitados, especialmente a aquellos que sufren de enfermedades graves. Su apoyo a la Fundación Live con Cáncer, que lucha contra el cáncer infantil, es especialmente destacable. Este lado altruista de su personalidad es algo que muchos de sus fans valoran enormemente. Demuestra que, detrás de la imagen de galán, hay un corazón sensible y solidario. Y hablando de fans, la legión de seguidores de Can Yaman es simplemente impresionante. Lo siguen a todas partes, lo idolatran y lo defienden a capa y espada. Su popularidad es tal que ha sido objeto de todo tipo de rumores y especulaciones. Se le han atribuido romances con varias actrices y modelos, pero él siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano. Prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Uno de los romances más sonados fue el que mantuvo con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Su relación fue muy mediática y parecía ir viento en popa, incluso llegaron a comprometerse. Fueron la pareja del momento. Las revistas del corazón llenaban sus páginas con fotos de sus viajes y momentos románticos. Pero, de manera inesperada, anunciaron su ruptura. La noticia sorprendió a todos. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreó que la presión mediática y las diferencias de personalidad fueron factores determinantes. También se habló de celos y de la dificultad de conciliar sus agendas profesionales. En fin, un drama digno de una telenovela. Después de su ruptura con Diletta, Can Yaman se ha mantenido bastante reservado en cuanto a su vida amorosa. Ha declarado en varias ocasiones que está enfocado en su carrera y que no tiene tiempo para relaciones serias. Aunque sinceramente con el ritmo de trabajo que lleva, es comprensible. Entre rodajes, viajes promocionales y compromisos publicitarios, es difícil encontrar tiempo para el amor. Pero quién sabe, quizás Cupido le tenga preparada una sorpresa a la vuelta de la esquina. Pero volvamos a su carrera. Después del éxito de Erkencikus, Can Yaman ha protagonizado otras series de televisión y películas, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Bay Jail y Sandokan son algunos de sus proyectos más recientes. También ha incursionado en el mercado internacional, participando en producciones italianas y españolas. Su dominio de varios idiomas le ha abierto muchas puertas. Su ambición no tiene límites y está dispuesto a seguir explorando nuevos horizontes. Se rumorea que tiene varios proyectos en mente, incluyendo la posibilidad de trabajar en Hollywood. Ha tomado clases de actuación en inglés y está trabajando duro para perfeccionar su acento. ¿Se imaginan a Can Yaman conquistando la meca del cine? Sería algo épico. Un sueño que muchos de sus fans comparten. Pero, ¿qué le depara el futuro a Can Yaman? Es difícil predecirlo, pero una cosa es segura, su talento y su carisma lo seguirán llevando lejos. Tiene todo lo necesario para convertirse en una leyenda del mundo del espectáculo. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlo en cada paso del camino. Para celebrar sus éxitos y consolarlo en sus fracasos. Porque eso es lo que hacen los verdaderos fans. En resumen, hemos explorado los secretos, los dramas y las controversias que rodean la vida de Can Yaman. Hemos descubierto que detrás de la imagen de galán perfecto se esconde un hombre complejo con virtudes y defectos, pero siempre auténtico.
Hemos hablado de sus romances, de sus proyectos profesionales y de su compromiso social. Y hemos reafirmado que es un actor talentoso y carismático, que tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todos estos secretos y chismecitos del mundo del espectáculo. Porque al final todos somos un poco curiosos y nos gusta saber qué pasa en la vida de nuestros ídolos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de Can Yaman, qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y ahora, llegó el momento de despedirme, pero antes, un último favor, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenlo al máximo. Chao, chao.